Hola amiguetes, aquí Ernie HD y bueno, como estáis viendo vamos a hacer una revisión en profundidad, bueno, en lo que sabemos hasta ahora, de lo que va a ser la próxima expansión, el próximo DLC del Crusader King 2, ¿de acuerdo? Que es Sons of Abraham, los hijos de Abraham, ¿de acuerdo? Un DLC yo creo que bastante esperado y que bueno, que trae unas novedades interesantes que nos van a gustar bastante. Yo, por lo menos a mí me van a gustar bastante. Y asimismo también, al final comentaremos que el mismo día 18, por cierto, que no había dicho, el lunes, vendrá a nivel gratuito, por así decirlo, es decir, habrá una nueva versión, una nueva actualización, un nuevo parche del Crusader King 2, ¿de acuerdo? La versión 2.0, que bueno, que también tendrá unos cambios que ahora detallaremos un poquito. En fin, vamos a hablar de algo importante, y es que, bueno, en esta expansión de los hijos de Abraham, después de el anterior DLC, que era The Old Gods, que se centraba sobre los paganos, en este Paradox se ha vuelto a centrar sobre las religiones monoteístas, ¿de acuerdo? Sobre todo el cristianismo en particular, pero bueno, tanto cristianismo como islam como judaísmo, ¿de acuerdo? Lo primero de todo que vais a ver ahí en la imagen es, bueno, es una nueva pestaña que antes no existía, que es la del colegio de cardenales, el colegio cardenalicio, ¿de acuerdo? La estáis viendo. Y bueno, también quiero que os fijéis debajo, en todos los nombres de cardenales, que veréis cómo pone apoyar a sucesor. Y es que va a ser interesante la mecánica, es decir, algo que faltaba en el Crusader King 2, sobre todo, era meterse más de lleno en el tema papal. Es decir, cómo es elegido el papa, qué poderes tiene y cómo se puede ganar su favor, ¿de acuerdo? Por lo que ha hecho Paradox para esto es añadir el título de cardenal, ¿de acuerdo? Que antes no existía, y el colegio cardenalicio, como os estoy comentando. Y bueno, para simplificar el proceso ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que solo hay 9 cardenales, ¿vale? Y el papa va a ser elegido entre esos 9, o el papa será elegido entre los 9, ¿de acuerdo? Bueno, ahí lo pasáis a ver ya. ¿Quién elige esos cardenales? Pues los cardenales son elegidos por el Papa entre sus cortesanos y los obispos de toda Europa, ¿vale? En todos los obispos católicos. Vamos, la selección de elegir a un obispo o un cortesano tal para ser cardenal se basa en muchos factores, ya sea en la edad del propio personaje, la piedad, la opinión que tiene el Papa sobre él, la propia cultura, es decir, porque al Papa le van a gustar sobre todo los italianos, ¿de acuerdo? Aunque bueno, si veis ahí hay muchos escuditos de muchos cardenales de Francia Occidental, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero realmente el Papa es más propicio a que le gusten pues los de cultura italiana. En fin, la pregunta es, ¿cómo colocaríamos como Papa a un personaje que nos interese? Es decir, pues bueno, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que la Santa Sede, ¿de acuerdo?, no es una democracia, por lo que conseguir que alguien llegue a ser Papa no es un proceso muy directo, la verdad. En primer lugar, es necesario que al menos uno de nuestros vasallos, obispos, por supuesto, sea nombrado cardenal por el Santo Padre. Bueno, para ser papa, primero hay que ser cardenal, como hemos comentado. Para ello se pueden invertir, como estáis viendo ahí, se puede invertir dinero, ¿de acuerdo? Se pueden invertir fondos de campaña a nuestro cardenal favorito, ¿de acuerdo? Parecido al sistema de las repúblicas, ¿no? Aunque también son importantes los factores antes mencionados, ¿veis? Como veis ahí, la opinión, el tema de la edad, la piedad, ¿de acuerdo? El aprendizaje, todas estas cosas también se tienen mucho en cuenta. Y vamos, por lo dicho, cuando el Papa muere, los cardenales a su vez eligen a su sucesor. Este proceso no puede ser influenciado directamente por nosotros, por el jugador, pero los cardenales razonarán al igual que el Papa cuando selecciona nuevos cardenales. ¿Lo entendéis? Es decir, que tiene mayor probabilidad aquel cardenal con mayor edad, más piedad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Antes que cualquier otro cardenal que realmente solo esté ahí por el dinero, por ejemplo, que hayamos invertido en él, aunque sea un cazurro. Es decir, que hay un tío que nosotros nos hemos empeñado, hemos metido mucho dinero, pero realmente solo está ahí por el dinero, no tiene apoyo, no tiene esas características que valían. O sea que colocar a alguien de papa yo creo que va a ser un proceso complicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, también tener en cuenta que cuantos más cardenales tengáis en la curia, ¿de acuerdo?, en el colegio cardenalicio, tendrá beneficios, ¿no? Ya que porque vamos, por ejemplo, esos cardenales no podrán ser personas que se puedan excomulgar, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo coger y pedirle al Papa que excomulgue a un país, por ejemplo, que tiene más cardenales que yo. En este caso, veis, por ejemplo,
Francia Occidental, que tiene muchos cardenales, pues imaginaros que yo soy, pues yo qué sé, Castilla, ¿de acuerdo? Que Castilla tiene un cardenal, pues yo no puedo ir y decirle al Papa, oye, excomulga a Francia. Pues no, porque tiene muchísimos cardenales, ¿de acuerdo? Pues eso. En fin. Bueno, de todos modos, imaginemos que se ha elegido a un obispo nuestro, ¿de acuerdo? Ha llegado a ser papa, ¿de acuerdo? Pues ¿qué beneficios tiene esto? Bien. Para empezar, un papa que provenga de nuestro reino nos tendrá en muy alta estima a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Por lo que será propenso a concedernos lo que le pidamos. ¿Que queremos divorciarnos? Pues no hay problema. ¿Que queremos invadir a alguien? Pues vale, perfecto, ¿no? Adelante. Es más, se han añadido nuevas opciones papales, como por ejemplo que te pueda dar dinero, si así se lo pides. Es decir, oye, pásame pasta, como estáis viendo ahí en la imagen, pues me lo da. Bueno, que ahí realmente pone que no me lo daría, pero sí. Oye, que me quiero divorciar, pues vale. Nombrar a un obispo, pues oye, pues puedes influenciar, ¿de acuerdo? O sea que podemos ir más o menos manejar un poco así si el Papa nos tiene en alta estima, pero claro, esto no va a ser así siempre, ¿de acuerdo? Porque, es decir, el Papa se puede cansar de nosotros, ¿de acuerdo? Esto no es infinito, porque ya cada vez que le pidamos un favor al Papa, su opinión sobre nosotros irá disminuyendo, por lo que nuestra influencia con él no va a durar eternamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todos modos también tener en cuenta otra cosa, que si el Papa, obispo, que más o menos ha llegado a Papa, obispo, cardenal, tal, pasa a Papa, y es de nuestra dinastía, pues imaginaros, vamos a recibir una gran cantidad de piedad y de prestigio mensual, pero vamos, bestial. En fin, bueno, esto más o menos todo lo que corresponde, lo que más o menos se sabe hasta ahora del colegio de cardenales, colegio cardenalicio, ¿de acuerdo? Otra cosa que se trata bastante en profundidad con este nuevo DLC es el tema de las órdenes religiosas y las herejías y bueno y demás, ¿no? Por ejemplo, las órdenes religiosas. Con este DLC, cada religión no herética, ¿de acuerdo? Tendrá como mínimo una orden religiosa, ¿de acuerdo? También las religiones paganas las tendrán, ¿de acuerdo? Pero bueno, serán un poco extravagantes, ¿no? Y no sé muy bien qué quiere decir esto, no lo podré saber hasta que no se pruebe el DLC, pero vamos, que tendrán sus particularidades, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, los católicos consiguen 2 órdenes religiosas más, y además muy interesantes para nosotros, los españoles, porque las 2 órdenes serán una, los caballeros de Calatrava, ¿de acuerdo? Y otra, los de Santiago, ¿de acuerdo? Son órdenes religiosas que estuvieron actuando en la península ibérica y que en el propio juego van a ser muy activos en dicha península, ¿de acuerdo? En todo el tema hispánico, por así decirlo. ¿Qué más? Bueno, a partir de ahora las órdenes religiosas tampoco se activarán en una fecha determinada, ¿de acuerdo? Sino que comenzarán a aparecer una vez que las cruzadas o yihads comiencen. Asimismo también las cruzadas y las yihads son ahora más dinámicas. Tú también podías pedirle al Papa que declarase una cruzada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tampoco empiezan en una época determinada, son mucho más dinámicas todas estas situaciones. Pues eso, que las órdenes religiosas se activarán cuando, pues eso, las cruzadas o en algunas ciertas condiciones. Porque, por ejemplo, la Hermandad del Santo Sepulcro, que es una orden religiosa ortodoxa, se activará si Antioquía y Jerusalén son ortodoxos y gobernadas a su vez por ortodoxos, ¿de acuerdo? Si Antioquía y Jerusalén la gobiernan ortodoxos y son de religión ortodoxa, pues la Hermandad del Santo Sepulcro ya se activará, ya se podrá utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, un pequeño inciso sobre las cruzadas, ¿de acuerdo? Que se me olvidó decirlo. Es que con este DLC, pues eso, que no se pondrán, no, creo que lo mencionaba ya antes, que no se pondrán en marcha en un año determinado, sino que dependerá también de la situación de Europa. Vale, he dicho el tema de pedirse al Papa y demás, pero bueno, también dependerá de la situación de Europa. Porque, por ejemplo, imaginaos que Constantinopla o que Roma han caído, ¿de acuerdo? Sobre los musulmanes. O si los propios musulmanes, imaginaos que invaden toda la península ibérica y empiezan a presionar a Francia, ¿no? Pues entonces, lógicamente, empezarían a hacerse cruzadas muy bestias, ¿no? Como diciendo, oye, no... Es decir, se pueden hacer cruzadas y yihads en estas circunstancias en las que una religión se coma bastante territorio de la otra, ¿de acuerdo? Y bueno, así mismo también los paganos tendrán sus, entre comillas, cruzadas, ¿no? Que son las grandes guerras santas, ¿no? Que también vendrán más o menos como... con unas determinadas circunstancias. En fin, bueno, también, de acuerdo a las órdenes religiosas,
además de que se añaden y más, no solo van a ser un ejército así porque sí, no. Van a ser más activas a nivel político, ¿de acuerdo? Ya que se ha modificado tanto su mecánica interna como externa. Es decir, ahora se podrá pedir dinero prestado a ciertas órdenes, como por ejemplo a los caballeros templarios. O a su vez también se podrá donar dinero, pero como estáis viendo ahí, con una pérdida altísima de piedad. Es decir, que también perdería la autoridad moral de la religión, y tú perderías a nivel personal muchísima piedad. Pero bueno, les darías dinero a esas órdenes religiosas, ¿de acuerdo? Asimismo, también las órdenes religiosas podrán hacer peticiones, como por ejemplo que uno de nuestros hijos, ¿de acuerdo?, se una a ellos, ¿sí? O que también te pueden pedir, por ejemplo, oye, déjame construir un castillo en X condados. Imaginaos ahí la imagen en Burgos, por ejemplo, que a la hora de pinchar en el condado, pues tenemos la villa, el obispado y la baronía, y luego queda un hueco libre. Pues te podrían pedir ese hueco, te pueden decir, oye, déjame que aquí construya un castillo, ¿de acuerdo? Y estas peticiones, bueno, se podrán declinar, o sea, se podrán rechazar o no, dependiendo de nuestra relación con las órdenes religiosas. Porque, por ejemplo, si le has pedido dinero y le debes pasta, pues no te vas a poder rechazar si te piden algo. Si te piden que tu hijo se una a ellos, o si te piden un territorio, pues se lo vas a tener que dar, ¿de acuerdo? Y bueno, así mismo, si vemos también que una orden religiosa se ha vuelto muy poderosa en nuestro territorio, porque tiene varios castillos o varias posesiones, pues siempre podremos expulsarlos definitivamente del territorio, habrá una opción, y podremos confiscar sus posesiones. Pero claro, esto puede traer unas consecuencias negativas que ya os podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, en fin, más cosas. Mirar aquí, por ejemplo, los Grandmaster, no sé cómo llamarlos, los líderes, ¿de acuerdo?, de las órdenes religiosas, ya no van a ser personajes generados al azar, como era hasta ahora, sino que van a ser elegidos entre los vasallos y cortesanos, ¿de acuerdo? Sobre todo si pertenecen a dinastías importantes a nivel europeo. Tener, por ejemplo, un Grandmaster, un líder de nuestra dinastía, nos hará recibir también más prestigio. Asimismo, también es muy importante que una vez que se elige un Grandmaster, un líder de una orden religiosa, lo va a ser, ¿de acuerdo? Va a ser líder hasta su muerte. No se les puede quitar del cargo, ¿de acuerdo? Y asimismo, también las posesiones a nivel de castillos, como se está hablando antes, que posea un Grandmaster, no van a ser hereditarias, no las va a coger su hijo, sino que las heredará, entre comillas, el próximo Grandmaster que tenga esa orden al morir el actual, ¿de acuerdo? Asimismo, también se van a añadir decisiones, como tener la posibilidad de pedir a cualquier cortesano que tome los votos, ¿de acuerdo? O que se convierta en un monje o una monja. Y una vez hecho esto, ese personaje se podrá convertir en un personaje religioso, o bien ingresará en una orden religiosa, ¿sí? Con esta acción, este personaje pues queda totalmente desheredado. También nos puede interesar en según qué ocasiones, ¿no? Aunque tampoco se puede utilizar tan a la ligera, ¿de acuerdo? Y dependiendo del caso, pues se podrá llevar a cabo o no, ¿de acuerdo? Habrá que estudiarlo una vez se pueda jugar con el DLC, ¿de acuerdo? En fin, como os he comentado antes, esto, bueno, a nivel de órdenes religiosas. También se ha profundizado en el tema de las herejías, ¿de acuerdo? Que antes simplemente saldría, oye, pues un evento del típico obispo tuyo que te decía que me he hecho, pues no sé, valdense, por ejemplo. Pues hazte tú también, no, lo acabas encarcelando, al final le decías, solicita, o sea, le pedías que se volviese a hacer de tu religión, se hacía y ya está, tan Pascua, no tendría, realmente las herejías no tenían un poder muy fuerte, ¿no? Entonces ahora se van a poder hacer fuertes, ¿de acuerdo? Incluso pueden llegar a tener su propio líder religioso, ojo, ojo, porque es importante esto. Por ejemplo, también, pensar, los cátaros, por ejemplo, la herejía cátara, podrán nombrar incluso a mujeres como obispos. Y la herejía ibadí también, por ejemplo, podrá tener hasta su propio califa. O sea, que las herejías pueden tomar mucho poder aquí. Ya no se quedarán realmente en un personaje que simplemente la abraza, como os comentaba antes del tema del obispo, sino que ese podrá ir convirtiendo poco a poco a los cortesanos cercanos, a los alcaldes, ¿no?, a todos tus vasallos, etcétera, etcétera. Es más, si la herejía consiguiese tener muchísimos seguidores y se expande por la mayoría de las provincias de tu territorio, la religión del reino de tu territorio podría hasta cambiar a la herética, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaos que tenéis más religiones
en vuestro territorio, la religión herética, por ejemplo, como la valdense, se ha hecho más fuerte, controla más territorios. Pues, por ejemplo, el catolicismo pasaría a convertirse en una herejía, ¿de acuerdo? Y las órdenes religiosas católicas pasarían a ser valdenses, ¿de acuerdo? O sea, pasarían a defender la herejía, que ya no sería herejía porque sería religión per se, ¿no? Y el catolicismo, por ejemplo, en este caso sería la herejía. Ojo que puede estar interesante esto, ¿eh? Así que hay que estar muy atento, ¿no?, al tema de la propagación herética, porque, bueno, también podría traer numerosas revueltas religiosas y habría que tener muy controlado esto, porque si no, eso, podría expandirse mucho, cambiar la religión oficial del país y, bueno, la verdad es que yo creo que va a dar bastante juego. Por otro lado, también vamos a dejar un momento el tema del catolicismo, que nos hemos centrado mucho, que también es cierto porque el DLC se centra mucho en el catolicismo. Ahora, después volveremos a él. Pero también hay un importante cambio en el ámbito musulmán, ¿de acuerdo? Y es que a partir de ahora habrá dos escuelas religiosas rivales a nivel musulmán. Por un lado estará la escuela Mutazili, ¿de acuerdo?, que defiende la razón y el pensamiento racional, inspirado en los antiguos filósofos griegos, ¿no? Esto les hará tener un bonus, ¿de acuerdo?, de desarrollo tecnológico, ¿vale? Esto por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, enfrentada a esta escuela, estarán los Hasari, que creen, ciegamente, es una fe ciega en su Dios eterno, ¿de acuerdo? Los cuales, pues, tendrán en todo lo contrario, ¿no?, un bonus en piedad. Y también por sus miembros, ojo, esto es importante, también los miembros de nuestra dinastía, o nosotros mismos que pertenezcamos a la escuela Hasari, sí, no generaremos decadencia, ¿eh? No se genera decadencia, o sea que es un dato también muy importante a controlar, porque siempre la decadencia es algo que trae quebraderos de cabeza cuando llevas a musulmanes. Pues si perteneces a los Hasari, no tendrás decadencia. Los miembros de tu familia, no de tu dinastía, no generarán decadencia, además del bonus en piedad. En fin, y bueno, eso, son escuelas enfrentadas, ya os digo. ¿Eso qué quiere decir? Que también las opiniones de unos con las de los otros pues van a tener un malus considerable. Es decir, yo solamente... También lo había, ¿no?, de religión herética, pues este tío ya piensa menos 30 mi opinión sobre ti, pero claro, si eras musulmán eso no pasaba, pero ahora, según a qué escuela pertenezcas, pues también habrá esa relación negativa entre unos y otros, ¿no?, esa opinión. O sea que interesante, la verdad es que bastante guay. En fin, ¿qué más cosas? Bueno, vamos a hablar también del tema del judaísmo, que todavía no hemos nombrado nada. Y el tema de peregrinaciones y otros eventos que también van a surgir, ¿de acuerdo? Porque, bueno, como sabéis, cuando salió el DLC de Sword of Islam, la espada del Islam, se añadió la decisión, ¿de acuerdo? Se podía hacer la decisión de ir de peregrinación a la Meca, por ejemplo, con los eventos correspondientes de todo el viaje y demás, ¿sí? Pues en este DLC, en los hijos de Abraham, se ha añadido una cosa similar con los cristianos, ¿de acuerdo? Que ahora podrán elegir hacer peregrinaciones o visitar varios lugares santos, como por ejemplo pues ir a Canterbury o a Santiago de Compostela, a Colonia, a Roma, a Jerusalén incluso. Y también durante el viaje, por supuesto, pues, le sucederán muchas aventuras, ya que tiene sus riesgos, ¿no? Pero en contrapartida al dinero que te vas a gastar, porque claro, tienes que gastarte tu dinerillo en irte de viaje y demás. Durante el viaje, pues tu piedad aumentará bastante mensualmente, ¿no? Y la opinión también que los personajes religiosos tienen sobre mí también aumentará, lógicamente, claro. Y bueno, también podría haber, ya lo digo, como todos, salen varios eventos durante el viaje y pueden tener sus beneficios, que no te los vas a esperar, ¿no? Sus beneficios inesperados, pero bueno, puede estar guay, la verdad. Bueno, en fin, ahí vais viendo cosillas, ¿no? También se han añadido eventos, como comentaba antes, relacionados con la vida religiosa. Es decir, pues habrá eventos complejos y largos, ¿de acuerdo? Como uno incluso, por ejemplo, inspirado en Juana de Arco, ¿vale? Que puede estar bastante guay. Y bueno, luego también habrán otros más simples, como que los monjes curen una enfermedad, que tú te pongas enfermo y bueno, si tienes un monje cerca con mucha habilidad, pues curará tu enfermedad, también te recuperarás antes. Bueno, algunos detalles, unos cuantos eventos más que lo que hacen al final es enriquecer el juego, ¿no? Que yo creo que también están bastante bien. Pues eso, habrá también eventos sobre reliquias religiosas, que también es una cosa muy importante que hubo en la Edad Media, en la Baja Edad Media, tal, el tema de las reliquias, que hacían muchas romerías, etcétera, o sacerdotes también a nivel inmoral, ¿no? El típico sacerdote que, bueno, que la fe se la pasa un poco por el forro y tontea con niños, ¿no? Por decirlo así. Bueno, eventos de estos, ¿no?
Bastante guay, la verdad. Pero bueno, vamos ahora también a por una cosa muy importante de este DLC, que es el gran atractivo que tiene. Para mí, bueno, gran atractivo tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero la importancia que se le va a dar, de acuerdo a la religión judía, de acuerdo, que hasta entonces era un mero trámite también del juego, pero ahora se le va a dar más importancia. Y es que, bueno, por ejemplo, ya se ha colocado en el inicio del The Old Gods, en el año 867, que habrá un estado judío poderoso, ¿de acuerdo? El Khazar, bueno, que antes de esta expansión era de fe tengrista, pero bueno, que históricamente, pues sobre esta fecha más o menos, se estaba convirtiendo ya a la fe judía, ¿no? Entonces lo han determinado como poner ya en este inicio de 867, ¿de acuerdo? Ponerlo como fe judía para poder tener ese inicio con el que empezar, de acuerdo, con los judíos, ¿de acuerdo? De todos modos, ya os digo que no será un inicio fácil jugar con esta nación, ¿de acuerdo? Con Khazaria, como veis ahí, porque, bueno, solo tenéis que ver a sus vecinos. Tienen unos vecinos fuertísimos, como los propios magiares, los pechenegos, los cumanos, o sea que, bueno, puede ser difícil. Además, como también es una religión minoritaria, ¿no? El judaísmo que está empezando, ¿qué tal? También puedes tener sus pequeños conflictos religiosos, ¿de acuerdo? O sea que va a ser un resumen, que va a ser un desafío interesante, ¿no? Pero bueno, también vas a tener decisiones interesantes como las que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Como, pues, restaurar el antiguo Reino Unido de Israel y Judea, ¿de acuerdo? Crear Israel, ahí lo estáis viendo, construir, pues, el templo, celebrar, pues bueno, en fin, hay unas decisiones bastante importantes que van a estar muy guays y puede ser un reto, puede ser una partida muy interesante empezar con esto, con Khazaria, con el judaísmo, intentar expandirlo, tal, llevar a cabo estas misiones, estas decisiones. Puede estar bastante guay. De todos modos, ya os digo, no va a ser el único reto con el judaísmo, porque habrá incluso hasta un reto más duro. Para aquellos que no tengan el The Old Gods, que sí que tengan el inicio del 1066, estará un último judío, Khazar, como vasallo de los cumanos. Es decir, estarán esa zona de Khazar, digamos que con el paso del tiempo, digamos que se hizo un poco más minoritaria, de ámbito judío, y que será vasalla, realmente el Khazar será el vasallo de los cumanos. Entonces, pues podemos ahí intentar, pues eso, ir expandiéndonos. Aún es más complicado porque ya no naces como una nación en sí, sino que eres, pues, simplemente pues, un vasallo. No tendrás un título como de conde y hasta ahí tendrás que ir poco a poco expandiéndote. Pero bueno, también se ha metido en el tema de los judíos más importancia al nivel de los personajes. Es decir, porque los personajes que sean judíos serán muy buenos a nivel administrativo, ¿de acuerdo? Y si te quedas sin dinero, por ejemplo, siempre que seas lo que voy a decir ahora, un gobernante no judío, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eres un católico y te quedas sin dinero, pues puedes optar por pedir prestado dinero a comerciantes judíos, ¿de acuerdo? Incluso luego también puedes hacer, si no quieres, en el momento de devolverles el préstamo, si no quieres devolvérselo, pues podrías expulsar de forma permanente a los judíos, ¿de acuerdo? De forma también parecida a la que se expulsa a las órdenes religiosas, pues tú podrías expulsar a esos comerciantes judíos. Pero claro, tú ten en cuenta que eso tampoco a lo mejor convendría mucho, dependiendo de la situación, porque también tiene sus malus. Y es que ya no tendrías esos beneficios de tener a los judíos en la corte, porque no podrías utilizarlos como consejero, por ejemplo. Consejero a nivel administrativo estaría muy bien. O incluso lo que es peor, es que ya no podríamos volver a pedirles dinero nunca con ningún personaje de nuestra dinastía, porque me da igual que fuese nuestro tatarabuelo el que expulsase a esos comerciantes, porque digamos que los comerciantes judíos ya la tendrían con tu dinastía para siempre, odiarían tu dinastía. Entonces, da igual que sea un tataranieto del que los expulsó, que ya no te van a hacer dinero porque van a ser muy rencorosos en ese sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, esto más o menos a grandes rasgos es lo que va a traer de nuevo este DLC, ¿de acuerdo? Este DLC, esta nueva expansión del Crusader Kings 2, que es el de los hijos de Abraham. De todos modos, también, como os he comentado, habrá un nuevo parche, también el lunes, que será la versión 2.0 del Crusader Kings 2, que bueno, trae algunas novedades que, pues eso, que las vamos a disfrutar todos, tanto los que adquieran el DLC como los que no, ¿de acuerdo? Lo que he dicho hasta ahora es solo para aquellos que compren el DLC, y lo que voy a decir a partir de ahora lo tendrán ambos, tanto los que no se lo compren como los que sí, ¿de acuerdo? Porque es un parche. En fin, bueno, el mayor cambio que habrá es que se ha reducido, o se va a reducir, los ingresos que reciben los
los ingresos que reciben los gobernantes por impuestos. Eso lo podéis comprobar con partidas que ya tengáis guardadas y tal, ver el dinero que recibís. Luego, a partir del lunes, cuando el parche se actualice, lo podéis comprobar y veis que recibiréis mucho menos dinero, ¿de acuerdo? Por impuestos. Esto es así. También otra cosa, es en cuanto al nivel de levas que puedes reclutar, es que el número de estas van a estar determinadas por la habilidad marcial de nuestro gobernante, ¿de acuerdo? Es decir, si nuestro gobernante tiene un valor alto, imaginaros 20, 22 de marcial, pues se reclutarán muchísimas levas. Y si el nivel es bajo, por ejemplo 4 o 5, pues las levas que se van a reclutar van a ser muchas menos. Lógica, tiene su lógica, ¿no? Y bueno, según qué gobernante nos pueda tocar, pues interesará más mejorar esto, o bueno, hubiésemos preferido tener uno, dependiendo también de qué situación o qué política estemos llevando en ese momento. Pero bueno, también se acentúa, ¿de acuerdo?, la opinión que otros gobernantes tienen sobre nosotros si estamos siendo atacados, ¿de acuerdo? Sobre todo si por infieles, es decir, la opinión del rey de... Si yo soy Castilla, pues la opinión del rey de Navarra, por ejemplo, pues será muy buena hacia mí, no solo por el tema de que los dos seamos católicos, pero si yo, por ejemplo, en ese momento estoy luchando contra los musulmanes de la península, pues oye, su opinión sobre mí mejorará como diciendo, mira este tío tal, que bien está enfrentándose ahí contra los musulmanes, oye, me cae bien este tío, ¿no? Pues esa forma también se ha incrementado. Sin dejar de luchar y de enfrentarte, pues esa bonificación pues se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? También en el aspecto militar se han añadido unas características bastante interesantes y totalmente nuevas, ¿de acuerdo? Para mejorar el sistema de combate, ¿vale? Yo tampoco sé muy bien cómo funciona esto, tendré que verlo una vez tenga el DLC, pero bueno, más o menos puedo decir que también se va a añadir un nuevo rasgo para los líderes, que va a ser muy importante a la hora de combatir. Y algo importante que bueno, que más o menos veis ahí en la imagen, y es que cada flanco puede tener un enfoque limitado, ¿de acuerdo? Impidiendo que los atacantes que ataquen con los atacantes con superioridad numérica, bueno, vamos a ver si me explico yo, a ver. El flanco, ¿de acuerdo?, va a tener ese, como he dicho, ese enfoque limitado. Es decir, si vienen unos a atacarte de forma que son muchísimos más que tú, en la fase de cuerpo a cuerpo no te van a atacar, no se va a notar esa superioridad numérica, ¿de acuerdo? Digamos que es como si fuese un efecto tubo, que por mucho que sean los rivales que te atacan, como está limitado ese flanco, no te atacarán todos de golpe, sino que en la fase esa de combate se igualará el número, ¿de acuerdo? No sé si más o menos me he explicado, ¿vale? Algo así es. Y que, bueno, la principal razón que han tenido los de Paradox para introducir esto es que realmente el ataque ahora por los flancos también va a ser mucho más devastador que antes, ¿de acuerdo? En cuanto a los generales y demás. No sé, son unas mecánicas que, bueno, tampoco las han explicado mucho, pero que habrá que estar muy atento a ellas a la hora de combatir, ¿de acuerdo? A ver también en qué zonas, en qué territorio se combate, montañoso, de río, demás. Va a estar muy interesante. ¿Qué más? Bueno, pues se van a actualizar las órdenes religiosas y los mercenarios, de forma que ahora van a tener 3 regimientos en lugar de 1. Es decir, hasta ahora tú reclutabas a los mercenarios o órdenes religiosas y solo tenían un regimiento, pero ahora no, ahora tendrán 3 regimientos, ¿de acuerdo? 3 regimientos con sus 3 generales, creo, en principio. No, generales será 1 solamente, seguramente, sí. Pues tendrán esos 3 regimientos en vez de 1. ¿Qué más cambios va a traer este parche 2.0? Bueno, un cambio bastante importante, yo creo, y bastante interesante. Y es que se va a introducir el modo Iron Man, ¿de acuerdo? Al igual que también está en el Europa Universalis 4, ¿de acuerdo? Estará ese modo Iron Man, que además, complementario a esto, se han añadido en Steam, o se van a añadir 50 logros, ¿de acuerdo? Que bueno, solo se van a poder completar si tienes activado el modo Iron Man. Si juegas en modo no Iron Man, no se te completarán estos logros, ¿de acuerdo? También el famoso fallido metaservidor, ¿no? Como forma de juego multijugador, que sabéis que eso yo creo que no ha llegado a funcionar nunca, o ha funcionado siempre muy mal y lo han dejado un poco de lado. Al finalmente ya, va a desaparecer totalmente. Es decir, ya no va a estar, ya no va a salir la pestañita del metaservidor. Así que una cosa que fallida, que no la arreglan, no se preocupan y que realmente la desechan. Yo casi que lo agradezco también, pues no pintaba nada, no se iban a ocupar de ello, en fin, fuera y una cosa menos, ¿no? En fin, si pudiesen
intentar incorporar el tema del Hotfix y demás, la forma de multijugador tan dinámica que tiene el Europa Universalis 4, pues también sería un puntazo, la verdad. Pero bueno, quizás habrá que esperarlo para otro parche o no, no sabremos. En fin, no sé. Y bueno, ya para terminar, que me estoy enrollando muchísimo, como unos últimos detalles así a destacar, es que, bueno, dicen que hasta ahora la edad media en la que jugamos a Crusader Kings 2 era un camino de rosas, ¿no? Y ahora van a decir que van a aumentar las probabilidades de muerte en muchos sentidos. Ojo, por ejemplo, las mujeres cuando estén embarazadas van a tener una probabilidad de morir, ¿de acuerdo? Ya sea en el mismo parto a la hora de dar a luz o incluso después, por alguna enfermedad derivada del propio parto, ¿de acuerdo? Algo que ocurría bastante a menudo, realmente hasta hace poco. O sea que me gusta este detalle que le pongan, ¿no? Y incluso también existirá la posibilidad de que los bebés recién nacidos pues nazcan con un rasgo, no sé cómo decirlo, entre comillas, de enfermizo o algo así, que hará que sea muy difícil que sobrevivan a sus primeros 3 años de vida, ¿no? Que es como que nacerán muy débiles y puede que la palmen. O sea, es decir, que estos cambios, tanto el tema de las mujeres con la probabilidad de muerte al dar a luz como lo de los niños, va a ser muy interesante, va a estar muy bien, porque será mucho más dinámico el tema de los sistemas de alianzas matrimoniales y de herencia, ¿de acuerdo? O sea que puedes haber hecho una alianza, pero tu mujer muere, entonces la alianza se rompe, el hijo incluso también la puede palmar y te quedas sin heredero, o sea que va a ser más dinámico todo esto. A mí me gusta, la verdad. También otro detalle que vais a ver ahora en la imagen que os pongo es que cuando, por ejemplo, un pagano se convierte a otra religión, el de la imagen pues se ha convertido al catolicismo, ¿de acuerdo? Le puede aparecer un rasgo, como el que estáis viendo, que es que tiene la probabilidad, no es que le aparezca siempre, puede aparecerle un rasgo que tolera mucho a su antigua religión. En este caso, pues tendría simpatías contra los paganos, ¿de acuerdo? Es un rasgo que tiene, y es que tolera a esa religión herética porque él antes era uno de ellos, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, es un rasgo que han introducido. En fin, que realmente van a haber muchísimos también cambios así pequeñitos, pero tampoco es plan de comentarlos todos, ni tampoco nos han comunicado mucho más el tema de Paradox. En fin, con esto yo creo que más o menos os he podido hacer una aproximación a lo que será el próximo parche 2.0 del Crusader Kings 2 y de todo el tema relacionado con las nuevas mecánicas y las nuevas los nuevos aspectos que va a traer el nuevo DLC, ¿de acuerdo? La expansión de los hijos de Abraham, ¿de acuerdo? Que ya os digo, todos estos cambios, la expansión y el parche 2.0, pues el parche se hará efectivo el día 18, el lunes, este lunes 18 de noviembre, y también el propio DLC de los hijos de Abraham también se podrá comprar para el lunes 18 también, ¿de acuerdo? Así que nada, bueno, más o menos esto es todo lo que yo quería contaros sobre este DLC, que la verdad es que está muy muy interesante. Y bueno, yo no sé si me lo compraré de salida. La verdad es que me apetece mucho jugar con estas nuevas mecánicas, pero ya digo, no sé si me lo compraré de salida porque ahora mismo tengo muy poco tiempo para jugar y bueno, ya lo veréis en una nueva actualización, otro vídeo que haga, que bueno, habrá novedades también en el canal en este sentido. Pero bueno, eso ya es otro vídeo, en fin. En resumen, espero que os haya gustado este vídeo y que os hayáis enterado de un poco más cómo va a ir la cosa, y si tenéis pues algunas dudas os las he podido disipar. Así que nada, espero que os haya gustado, lo dicho, y nos vemos en un siguiente vídeo. Venga, un saludo de Ernie Lache. Hasta la próxima.